El teu cos, en realitat, és una gran comunitat de vida. Està compost de 37.000 milions de cèl·lules, més una gran quantitat de bactèries, virus i fongs. Tots aquests éssers diminuts conviuen dins de l'immens escenari del teu cos. Cooperació, comunicació i estratègies comuns s'uneixen per mantenir l'equilibri entre aquest ecosistema cel·lular i la teva vida. Practicar hàbits saludables és proporcionar el millor suport a totes elles, ja que la salut de les teves cèl·lules és la teva salut. Aprèn la ciència de l'autogestió de la salut. Comencem pel principi. Hola, soy Ricardo Galarza y tengo una pregunta para ti. ¿Qué más puedes hacer por tu salud? Sí, diria que sí. Practico gairebé 3, m'agrada molt caminar, m'agrada fer meditació de manera quotidiana i mantenir una bona alimentació. Perquè crec que practicant això practico també la salut, o sigui, la fomento en el meu benefici. A vegades el temps, a vegades que no trobo un moment per desconnectar i dir, mira, vaig a caminar. La meditació sí que la faig quotidianament, cada matí, i l'hàbit de menjar bé cada dia. Sí, hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Comunidad Saludable. El programa pasado veíamos cómo nuestro organismo, nuestro cuerpo, nosotros mismos, somos una gran comunidad de vida celular. Pequeños seres vivos, microscópicos, de los cuales depende nuestra salud. Y cómo los hábitos, esos hábitos saludables, tienen que ver con la salud de nuestras células. Y que cuando hablamos de hábitos, no son solamente aquellos hábitos que vienen bien directamente para nuestro cuerpo, para nuestro bienestar, dormir bien, nutrirse, hacer actividad física, sino que también aquellos hábitos que tienen que ver con el entorno, con las personas que nos rodean. Ser empáticos, agradecer, cuidar el entorno, reciclar, respetar la vida. Bien, todo eso también son unos hábitos excelentes que van a marcar nuestra salud y la de nuestras células. Y es que cuando hablamos de células, en realidad la principal diferencia entre ellas y nosotros es que nosotros, claro, pues somos seres pluricelulares, estamos compuestos de muchas células, no somos más grandes. Ellas pues son pequeñitas y además son únicas, son individuales. Pero bueno, en realidad como seres pluricelulares tampoco somos los más grandes. Si nos comparamos, pues por ejemplo, con un elefante, pues la verdad es que somos bien pequeños. Pero es que además, cuando hablamos también de seres unicelulares, el ser unicelular, una sola célula más grande que hoy en día conocemos, es un alga, la Caulerpa taxifolia, que tiene hasta 3 metros de alto. O sea que bueno, somos grandes y pluricelulares, pero quizás no somos tanto como a veces pensamos. Y es que, en realidad, todas tus funciones vitales, tu sentido de la identidad, tiene que ver con la comunicación y la cooperación entre toda esta comunidad de vida. Una comunidad de vida que viene y se ha ido formando como un ser pluricelular. Tú fíjate, hay una historia muy bonita que hoy en día nos cuenta la ciencia evolucionista de cómo surgió precisamente esa vida pluricelular. Y viene a partir de unas células pequeñitas, lo que son coanoflagelados, que empiezan a formar colonias, se empiezan a agrupar. Pero cada uno mantiene su individualidad, pero funcionan de forma más óptima. Con el tiempo, estas colonias se empiezan a especializar unas células con otras y empiezan hasta que llega un momento, hace unos 800 millones de años, ¿vale? Comienza todo este proceso, hasta que llega un momento en el cual ya no pueden vivir de forma separada y ahí es cuando surgen pues, los primeros organismos pluricelulares, tal como somos nosotros, que son las esponjas. A partir de ahí es todo un proceso hasta llegar pues, a nosotros mismos. Pues vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Te propongo una cosa. Tú imagínate que ahora te mirases a ti mismo y tu piel fuese transparente. ¿Qué verías por dentro? O mirases a otra persona. ¿Qué verías si su piel fuese transparente? Pues mira, os voy a enseñar un vídeo del National Geographic que es impresionante. No es una persona, es un animal, un tritón alpino, pero ya veréis lo que se ve en el interior si hacemos transparente la piel. Pues, Josu, ¿me puedes lanzar el vídeo?
Mirad, aquí esto es un óvulo, una sola célula, de la que partimos todos, que se empieza a dividir. Y vemos cómo se va dividiendo y va habiendo cada vez más células. Aquí comienza pues, la composición, el origen de nosotros mismos. ¿Ven? ¿Veis cómo se va dividiendo? Aquí vemos cómo ya hay muchas más células, se siguen dividiendo, cada uno de estos puntitos, y aquí ya vemos incluso que hay forma, las células se van de un sitio a otro porque nacen en un sitio, pero su destino final es otro. Y aquí vemos ya un poquito hasta el cuerpo ya del tritón. Pero ¿veis cómo se mueve todo? Aquí un poquito más, aún se ve más la forma y aún vemos todo el movimiento de las células que viajan de un sitio a otro. Aquí ya vemos mucho más compuesto. Aquí lo vemos ya mucho más formado, aquí vemos el corazón, en realidad son células que laten entre ellas, y aquí ya casi está terminado y sin embargo podemos seguir observando cómo sigue habiendo movimiento por dentro. A través del sistema circulatorio las células continúan moviéndose. Mirad aquí el movimiento que hay, pues esto es lo que veríamos en nosotros mismos o en otras personas si tuviésemos la piel transparente. Impresionante, ¿verdad? Pues esto realmente le hace a uno plantearse muchas cosas sobre la identidad, sobre quiénes somos. Bien, y bueno, pues esa gran comunidad celular, a más complejidad del organismo, más especialización de las células. Estamos hablando que hay unos 220 tipos de células, muchas especializaciones. Hoy en día incluso se sabe que cada célula puede dar lugar como a 50 generaciones. Se sigue dividiendo dentro del cuerpo hasta unas 50 veces, es el máximo número de divisiones que puede hacer la célula, y con eso pues mantenemos siempre la integridad de nuestras células. Hay células que viven mucho, toda nuestra vida, otras que viven poco, bien, días. Y hoy en día incluso, y estos son temas muy recientes, se está viendo cómo hasta las células pueden vivir en otro cuerpo. Ya no solamente en un spa celular, en un laboratorio donde pones una célula en unas condiciones ideales, sino que se ve que, por ejemplo, en gemelos puede haber células de un gemelo en el otro. E incluso células de la madre pueden estar en el gemelo o al revés. Y otra de las cosas que está realmente sorprendiendo a la ciencia, a los científicos, es que incluso se está viendo de que células pueden dar lugar a organismos completos. No hace falta que sea un óvulo. La célula puede retroceder en su estado hasta convertirse en células germinales. Bien, es todo un tema complejo, pero bueno, para que veas hasta dónde apunta y también para tu tranquilidad, cómo todos estos temas que tienen que ver con la ética dentro de la ciencia se trabajan muchísimo. Cada paso que se da en estos temas, hay comités que investigan si se puede hacer, si no se puede hacer, cómo hacer. O sea que tranquilidad, que no estamos yendo a un mundo distópico, sino que bueno, se está muy centrado en ello. Y bueno, ¿qué veríamos si viésemos una célula por dentro? Pues veríamos muchísima actividad. De hecho, esto que veis en pantalla, esta es la imagen más detallada del interior de una célula, pero te tienes que imaginar todos estos elementos a toda velocidad. Al final en una célula tenemos pues una membrana, es como la piel de la célula, y esa membrana lo que contiene es todo un caldo de nutrientes y sustancias esenciales que permiten a la célula pues mantenerse. Y toda una serie de órganos, en las células se llama orgánulos, que unas de ellas, por ejemplo, son microtóbulos. ¿Los microtóbulos qué son? Es como el esqueleto de las células, que además, no te lo pierdas, sirven también de vías para que proteínas motoras, ya hablaremos más adelante en otro capítulo de lo que son las proteínas, pero proteínas motoras que tienen patitas, dos patitas, y que se mueven a lo largo de esos microtóbulos, de esas vías, a la velocidad de 100 pasos por segundo. Otros orgánulos a los cuales son tan importantes que le vamos a dedicar un programa completo, porque tienen que ver con nuestra energía, son las mitocondrias. Las mitocondrias son las centrales de energía del cuerpo. Es donde se genera pues, lo que es la electricidad. Al final somos seres eléctricos. Nuestras células viven y funcionan gracias a esa electricidad y nosotros funcionamos gracias a esa electricidad. Y otro orgánulo también muy importante es el núcleo, el centro de la célula.
el centro de la célula es pues donde está el ADN, ya lo veremos en siguientes programas, pero el ADN es pues el libro de instrucciones, es lo que dice lo que puede o no puede hacer esa célula, que tiene que ver con lo que podemos o no hacer nosotros. Y dentro del ADN pues hay fibras que son tan pequeñas que 20.000 millones de fibras de ADN llegan a hacer el diámetro de un cabello. Los errores precisamente en el ADN tienen que ver con la evolución, de ahí se evoluciona, hay errores positivos que generan evolución, o también incluso el envejecimiento, un factor clave son estos errores en lo que es el ADN. Y bueno, lo que es importante es que tengas en cuenta que tu salud es la salud de tus células, tu enfermedad es la enfermedad de tus células, tu estrés es el estrés de tus células y tu envejecimiento es el envejecimiento de tus células. Y es que es importante vernos de forma diferente, cambiar la manera que tenemos de vernos, salir de ese estado de ensimismamiento que, de hecho, es el origen de muchos de los trastornos que tenemos hoy en día. Y es importante saber que cuando hablamos de cuerpo-mente, no hablamos de dos cosas separadas, es el mismo organismo, al final es lo mismo. Y que a través de pequeños cambios en nuestra actitud podemos generar grandes cambios en nuestra biología. Y de hecho, hay un estudio, es del año 2006, un estudio clásico, en el cual lo que se ve es en personas cómo su estilo emocional, si son más o menos positivos emocionalmente frente a la vida, es un factor que acaba teniendo que ver con la facilidad de en un contagio con rinovirus, en un resfriado, pues si caes o no resfriado. Y este es un estudio muy bonito, muy interesante. Fijaos, se miraba, era un estudio con 193 personas entre 21 y 55 años, a los cuales se les hacía un test sobre actitud y se les dividía según su estado de positividad. Había algunos de ellos que eran personas felices, calmadas, vitales, y había otros que tenían ansiedad, eran más agresivos, depresivos, y bien a cada uno de estos grupos se les hacía, pues bueno, se les infectaba con rinovirus, al final el virus del resfriado. Y fijaos los resultados en la pantalla. Las personas que tenían un nivel bajo de emociones positivas, el porcentaje de ellas que se infectaban era un 39%. Las que tenían un estado, pues bueno, medio, ni muy felices, pero tampoco muy negativas, se contagiaban un 33,9%. Y las personas que eran muy positivas, un 24,6% de ellas eran las que se acababan resfriando. O sea, como veis, vuestra actitud, vuestro estado emocional y de hacer frente a la vida tiene una gran influencia o puede tener una gran influencia en todos estos procesos y en vuestras propias células. Bueno, continuaremos viéndolo a lo largo de los siguientes programas y sin más me gustaría hoy dejaros pues con ese espacio para la introspección, ese espacio para la atención sobre uno mismo con Estel en Prende un Respir. Fins el proper programa. Et convido a practicar amb mi un minut d'atenció plena o mindfulness. Al llarg dels programes explorarem 1001 formes de portar l'atenció i centrar-nos en la respiració. L'acte més senzill, efectiu i econòmic que podem practicar en qualsevol moment i circumstància. I alhora, si el practiquem de forma regular, ens aportarà salut a tots nivells. M'acompanyes? Pren-te un respir 2. Atenció plena en el moviment de la respiració. Ens col·loquem en una posició còmoda, amb l'esquena recta, les espatlles relaxades i les mans sobre les cames o la falda. Observa un moment la posició del cos
i mira si pots afluixar-te una mica més. Si et ve de gust, tanca els ulls, ja que t'ajudarà a anar cap endins. Ara porta l'atenció en la teva respiració, pel nas, sent com l'aire entra i surt de forma natural, sense forçar-la en absolut, sense alterar el seu ritme. Fixa't en deteniment en el moviment que la respiració genera en entrar i sortir l'aire dels pulmons. Primer de tot, sent-lo en les fosses nasals, la sensació del frec i la subtilesa amb la qual els narius s'amplien una mica en entrar l'aire. Sent també com l'abdomen s'infla i desinfla com un globus, veient com el pit i les espatlles s'eleven i baixen amb cada respiració. Adona't també com l'espai entre les costelles s'amplia en entrar l'aire i com torna al seu lloc en sortir. Ara, fixa l'atenció en aquella part del teu cos on sentis el moviment amb més nitidesa. Sent el contrast entre la quietud de la resta del cos i el moviment que genera la respiració en entrar i sortir.